Venga, pues hola clase, soy Juan Pablo, estoy aquí en la clase de gramática avanzada, ¿vale? Y vamos a hablar del movimiento dirigido hacia un lugar y esta diferencia tan importante que existe entre inglés y español sobre cómo expresar movimiento dirigido hacia un lugar y también otras muchas cosas que hace que el inglés en sus verbos sea mucho más específico, ¿vale? Y el español tenga otro tipo de verbos más generales que hablan de la trayectoria. Pero lo voy a empezar ilustrándolo con uno de los ejemplos que han salido en uno de los ensayos y que no es exactamente un error, pero no sería la manera en la que los españoles dirían lo que voy a escribir aquí, ¿vale? Alguien ha escrito en su ensayo sobre el mercado: un camarero ha trabajado en el mercado, ¿vale? Por 6 meses, ¿vale? Alguien ha escrito esta frase en su ensayo: un camarero, yo hablé con un camarero que me dijo que había trabajado, que me dijo que había trabajado en el mercado por 6 meses, ¿vale? Y eso, como dijimos ayer, no está mal, se puede decir, ¿vale? Una manera más habitual de decir esto sería simplemente: un camarero me dijo que había trabajado en el mercado 6 meses, sin decir el por, eso sería más normal, ¿vale? Pero la forma más habitual de decir esto, de cuánto tiempo has hecho algo, no es con la preposición, no es marcando, sino llevándolo directamente al verbo. Como habéis dicho vosotros, muchas veces los verbos españoles te indican esa trayectoria en el espacio y también en el tiempo. Entonces, lo que habría que haber dicho: un camarero me dijo que llevaba, y usamos el verbo llevar, que marca esa trayectoria en el tiempo, la duración del tiempo, ¿vale? Que llevaba 6 meses, ¿vale? Y lo que en inglés aparece como verbo, lo que sería lo que hace en esos 6 meses, en español decimos trabajando, ¿vale? Lo que vimos ayer exactamente, en español. Entonces, lo que habéis puesto, no está mal, ¿eh? No está mal decir: el camarero me dijo que había trabajado 6 meses en el mercado. Eso está bien, pero es más habitual en español decir: el camarero me dijo que llevaba 6 meses trabajando en el, ¿vale? Entonces, esto mismo que pasa en el tiempo, ¿vale?, pasa fundamentalmente en el espacio, ¿vale? Inglés y español organizan la información de dos maneras muy diferentes, ¿vale? Mientras que el inglés, para hablar de la trayectoria de un movimiento dirigido hacia un lugar, ¿vale?, la información de la trayectoria no la pone en el verbo, sino que la pone en las preposiciones o partículas que acompañan al verbo, la pone fuera. Igual que aquí en inglés, si dijeras esta oración, la duración la pones en el for, ¿vale? En español no usa las preposiciones, o las preposiciones pueden tener esa información también añadida, pero la información principal de la trayectoria se pone en el verbo. Mientras que en inglés, en el verbo, lo que se hace es poner información de manera, de modo, de sonido que acompaña el movimiento, de causa del movimiento, una información más específica de cómo sucedía esa acción, ¿vale? O el inglés también puede tener verbos que son verbos vacíos, como get, o take, o come, o go, ¿vale?, que también pueden tener esa información. Y eso hace que para los hablantes de español que aprendemos inglés, este tipo de construcciones con preposiciones, get up, look down, go out, go, tienen una serie de significados especiales que para nosotros son muy complicados. Y lo contrario sucede para vosotros. En español existe una serie de verbos de trayectoria que se usan mucho, ¿vale?, y que tienen unos significados muy especiales que en inglés lo hacéis con las preposiciones, ¿vale? Entonces, en español tenemos verbos como salió, para lo que en inglés sería out of; entrar, para lo que en inglés sería into; subir, para lo que en inglés sería up; bajar, para lo que en inglés sería down; across, para lo que en inglés sería, cruzar, para lo que en inglés sería to go across, ¿vale? Aunque en inglés también puede tener cross, ¿vale? Sería uno de los...
en español tenemos también alejarse, acercarse, llegar, dirigirse. Este es muy interesante. Yo en español puedo decir yo me dirigí a la puerta. Literalmente sería I directed myself towards the door. Pero en inglés no decís eso. En inglés diríais I walked to the door. ¿Entendéis? Tenemos toda esa serie de verbos. Y luego hay dos que son meter y sacar, los verbos que vimos al principio de la clase, que también tienen que ver con esto. Lo que en español llamamos meter, vosotros no tenéis un verbo. Podríais decir introduce, ¿no? Introduce, pero no usáis eso. Vosotros decís I put the wallet into. Y eso, into, es entrar y meter. ¿Vale? Entrar sería yo lo hago solo, meter es que hay alguien que lo hace por mí. ¿Vale? Eso es meter. Y el correspondiente a salir, yo salí de la habitación, si no lo hago solo, sino que alguien me empuja, porque en inglés diría he kicked me out of the room o he pushed me out of the room, en español diríamos él me sacó de la habitación, usaríamos sacar. Entonces estos verbos meter y sacar son muy importantes y se usan mucho en español, y salir y entrar con muchos significados diferentes, igual que vosotros las preposiciones into, out, tienen también significados up, down, tienen un montón de significados especiales, ¿vale? Entonces eso hace que cómo se organizan las oraciones en todo esto que tiene que ver con el movimiento y en otros muchos terrenos sea totalmente lo opuesto en inglés y en español. En español yo tengo que decir primero la trayectoria, bajó, entró, salió, subió, ¿vale? Y luego si quiero poner la manera porque sea relevante, la tengo que poner fuera del verbo. Por ejemplo, si mirad el ejemplo que habéis dicho vosotros antes. Si yo digo en inglés I walked out of the room, en español normalmente diré solamente el profesor salió de la habitación. Y no digo caminando. ¿Por qué no digo caminando? Porque se entiende que si soy una persona voy a caminar. Y solo si lo hago corriendo, lo hago saltando, lo hago bailando el vals, o lo hago en un globo, ¿vale? Entonces sí lo puedo poner, pero lo pongo fuera del verbo. Y solo diría caminando, por ejemplo, si se diera la circunstancia de que soy una persona que normalmente va en silla de ruedas, ¿vale? Y normalmente no camino. Imagina que viene Lexi y me dice, a ver, Juan Pablo, levántate y anda. Y se produce un milagro. Y yo, por primera vez en mi vida, salgo, el profesor salió de la habitación caminando. Ahí sí puedo decir caminando porque es específico. Sin embargo, el inglés es el I walked out of the room, walk no es necesario, pero es necesario porque hay que tener un verbo obligatoriamente, ¿entendéis? Y por eso el inglés aún pone todos esos verbos de manera de movimiento y tiene en su vocabulario muchos verbos de manera de movimiento que el español no tiene. Tiene que explicarlo de otra manera, con más palabras. Entonces, si vas al léxico, al vocabulario del inglés, tienes un montón de maneras específicas de desplazarte que el español no tiene, ¿vale? Nosotros lo hacemos a través del contexto, como habéis dicho muy bien, ¿vale? Otra consecuencia de esto, tú puedes tener en inglés una sola oración, y voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir en inglés I walked out of the room, upstairs, into the terrace, ¿vale? Y con una sola oración tengo tres trayectorias distintas. Para poder decir eso en español tengo que tener tres oraciones distintas, porque para cada preposición tengo que tener un verbo distinto. Tengo que decir salió de la habitación, subió las escaleras y entró en la terraza, ¿vale? Vosotros decís walked, vosotros decís, bueno, no, y salió a la terraza, perdón. En inglés decís walked into the terrace o walked into the street. En español decimos salió, porque consideramos que es salir, no entrar, ¿vale? Hay una diferencia pragmática ahí entre inglés y español. Y ya la última cosa que voy a decir. Eso hace que ciertas oraciones sea imposible traducirlas. Si combinamos muchas preposiciones y, por ejemplo, ponemos la preposición back, imaginaos, yo he dicho antes, I walked out of the room, upstairs, into the terrace. Si ahora quiero hacer el back, puedo decir, oh, I walked back out of the terrace, downstairs, into the room. Al tener back, no puedo traducirlo al español, porque ya no puedo tener cuatro oraciones, porque si pongo back, la traducción sería regresó. Y si digo regresó a la clase, en el verbo ya lo he incluido todo. No puedo decir regresó a la clase, bajó,
porque regresó lo incluye toda la trayectoria, ¿entendéis? Entonces eso hace que haya algunas oraciones que sean muy difíciles o casi imposibles de traducir. Y si miráis las oraciones que aparecen ahí, veréis que los traductores tienen que hacer maravillas, como por ejemplo el rustled out of the room, porque si lo pones, salió de la habitación acompañado del susurro sobre sus ropas, es demasiado... Y si no lo pones, estás dejando una información que el autor había considerado relevante. Ya